doctor Eugenio Cenino en vivo con la provincia de Buenos Aires. Doctor, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo, un placer. Igualmente. Bueno, hemos quedado, digamos, pendientes de lo que puede pasar, siempre lo seguimos diciendo. En algún momento era terminar con la jubilación de privilegio, digamos, era casi una necesidad que la debían haber abordado hace mucho los dirigentes políticos, pero acá estamos en la lucha de la política con otras cosas que en este caso central son los jubilados y pensionados. Es decir, donde se ha planchado prácticamente, lo digo porque es permanente los llamados que tenemos de gente y lo que está sufriendo la gente cuando va al supermercado, y no hay manera de entender, y estoy muy preocupado, doctor, también, por la forma en que la prensa cotidianamente hace cosas que tienen que ver con los jubilados, pero en un entusiasmo perverso, le están diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Así que me gustaría que usted, que tiene la experiencia necesaria, para nosotros necesaria, pero para mucha gente que está esperando el verdadero análisis, no para que se ponga triste, sino para saber un poquito más de lo que le pasa a un sector que viene, bueno, humillado. Y lo digo esto porque la persona como Fernández que dijo que el problema de los jubilados es que los jubilados viven muchos años. Y ese es un problema, decía, ¿no? El problema es la política, me parece a mí, ¿no? Sin lugar a dudas, y bueno, durante el gobierno de él o de los Fernández, las jubilaciones perdieron el 40% del poder adquisitivo, ¿no? Ahora, la situación es, como lo hemos calificado ya desde hace más de 2 años, de crisis humanitaria. Con 320.000 pesos se supone que tienen que vivir 5 millones de jubilados y pensionados de deberes mínimos, 1 millón más que son los que cobran pensiones no contributivas, es decir, las personas con discapacidad están en 250.000 pesos, y del resto de los jubilados nacionales, prácticamente 1,5 millones más, están prácticamente un poquito sobre las mínimas, pero muy lejos de la cobertura de su canasta. Es decir, el promedio es de 450.000 pesos. Recordemos que la canasta con gastos de vivienda está en 912.000 pesos al mes de octubre, con lo cual eso exime de cualquier otro tipo de interpretación. No se puede vivir en términos no solo dignos, sino elementales, es decir, no se puede comer lo que se necesita, no se puede comprar los medicamentos, no se puede vivir alquilando, pagando una expensa. Y frente a esto nos encontramos que periódicamente resurgen las inmoralidades, ¿no? Hemos visto cómo una vez más aparecen las llamadas jubilaciones, beneficios de privilegio, sobre todo en el caso de la ex vicepresidenta y expresidente. Pero bueno, resurge el tema, un tema que en realidad está así desde el año 93, ¿no? La ley que genera las pensiones para magistrados de la Corte y para presidentes y vicepresidentes es la ley 24.018 del año 93, que todos los gobiernos dicen la van a derogar, y esto nunca ocurre, nunca ocurrió hasta el día de la fecha. A partir de ahí, bueno, aparecen cuestiones, insisto, son inmorales, pero que no resuelven la situación de los que se están muriendo de hambre hoy. El Poder Ejecutivo ha planteado directamente sacar los beneficios a la ex vicepresidenta y presidente. Ahí, primer tema. Ese caso ya está judicializado y desde hace bastante tiempo, cuando se otorgó ese beneficio, que fue cuestionado judicialmente por la entonces diputada Graciela Ocaña.
La vicepresidente en ese momento fue justicia para que se le siguiera pagando. El juez de primera instancia, sin entrar en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la ley que otorga ese beneficio establece la 24.018 en su artículo 5 que quien recibe un beneficio emanado de esa norma no puede percibir ningún otro emolumento del mismo origen. Y la ex vicepresidenta está cobrando dos beneficios. Por eso el planteo que se hizo judicialmente, que el juez de primera instancia no resuelve, simplemente opina sobre el acto administrativo y como único caso ANSES no lo apela, a diferencia de las apelaciones que hace respecto al 99.99% del resto de los juicios de los jubilados que están tratando durante años. La entonces directora Raberta, directora de ANSES, no apela y ese expediente va a la Corte. Actualmente está en la Corte, ya desde hace algunos años, inclusive estamos presentados en la Corte como amigos Curiae, amigos del tribunal, los doctores Daniel Sausa y constitucionalistas, el doctor Luis Guerrero, que era el presidente de la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social, y quien les habla en su carácter de defensor. Estamos presentados precisamente para decir esto que le estoy comentando, pero la Corte no trata el caso. ¿Qué surge ahora? La decisión del Ejecutivo es una decisión política, pero hay que tener en cuenta que existe el artículo 109 de la Constitución Nacional que establece que el presidente de la Nación no puede ejercer ningún tipo de función judicial, ni tampoco involucrarse en causas en trámite o ya han fenecido, por lo cual este acto administrativo seguramente va a ser atacado judicialmente y seguirá la película. Seguramente la presidenta, la ex presidenta, vicepresidenta, los 21 millones de pesos no le son siquiera necesarios para Caja Chica, porque tiene otro tipo de recursos, y los jubilados, viendo este vodevil, viendo que el vicepresidente Vudú, que también se le pretende sacar el beneficio, que inclusive fue condenado, cumplió su condena y se le sigue pagando, bueno, va a seguir esto unos días, los jubilados se seguirán muriendo de hambre, y el sistema político seguirá debatiendo esos temas que seguramente ya a partir de estas épocas empiezan a estar relacionados mucho más con las elecciones del año que viene y en qué lugar van en la lista, que resolver esto que es una verdadera tragedia social, ¿no? Independientemente de esto, doctor, ustedes hicieron una demanda que la anunciaron en conferencia de prensa. Eso está presentado, pero seguramente está como tantas cosas que ustedes han denunciado y la Corte sigue durmiendo. Sí, nosotros inclusive tenemos planteado la inconstitucionalidad del veto del presidente, claro, a la sancionada ley de movilidad. No solo nosotros, la nuestra fue la primera demanda, sí, está en curso en Ciudad de Buenos Aires, pero también en el mismo sentido, en la misma demanda, exactamente la misma, pues se la hemos provisto nosotros, con el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, está avanzando en Resistencia Chaco, en Comodoro Rivadavia, en Río Negro, en Bahía Blanca, así que hay una cantidad de juzgados federales donde esa demanda contra el Estado, que ya se le ha dado traslado de la misma, está avanzando. Esperemos que la política también se haga cargo de esto, ¿no?
No, y nos cuesta siempre mucho creer, doctor, que la política se haga cargo de esto, porque la política justamente siempre ha tratado, bueno, desde este razonamiento que usted hace con los de privilegio, ¿no? Que el presidente, el 109 de la Constitución Nacional, es claro. Bueno, creo que se van descubriendo cosas que en la práctica, en la realidad, son todos títulos que no se van a cumplir. Esto ha pasado siempre. Mientras tanto, la indignidad y la irritación que le provoca a la población, a gran parte de la población, sin duda alguna va a seguir reprochándose, pero básicamente, por ejemplo, en el tema de jubilados y pensionados, más la quita de medicamentos, que venía haciendo un manejo también político de eso, porque las administraciones que han manejado el justicialismo siempre han convertido en cajas políticas a una de las obras sociales más importantes del país, que es PAMI, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ahí los jubilados perdieron entre un 20 y 30% de los descuentos que tenían. Ya no los podían comprar con los descuentos anteriores, mucho menos ahora el medicamento. Claro. En consecuencia, doctor, estamos terminando el año, los políticos siguen funcionando, están pensando en las elecciones, en las candidaturas, en cuántos senadores y diputados más va a tener el oficialismo o no. Lo cierto es que debemos seguir haciendo del reproche una verdadera prédica, ¿no es cierto? Pero está bien, algunos dirán, che, déjense de joder con pensar en los jubilados. No, lo dice bien el doctor Semino, ¿no? Crisis humanitaria por un lado, pero también cómo se van muriendo los jubilados, ¿no? Desgraciadamente, sí. Mientras muchos de ellos están pensando en qué tipo de champán consumen en la fiesta, el jubilado está viendo cómo compra el medicamento, cómo paga el alquiler. Eugenio, le agradezco infinitamente este contacto con nosotros, ¿no? Un abrazo grande, Carlos, le deseo lo mejor. Gracias. Ahí estaba con nosotros Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, con análisis crudo, realista. No hay posibilidad de que esta idea, este anuncio, prospere con el tema relacionado con los jubilaciones de privilegio, ¿no? Hay una prohibición que tiene explícitamente el presidente. Por supuesto que de eso nadie habla, porque desde luego el presidente necesita hacerle creer a la gente que él está preocupado por esto. Es más, como él ha renunciado, anticipado a ese privilegio, vaya a saber si no pasará como otros que están cobrando las jubilaciones de privilegio y no les corresponde, como a Zulemita Yoma, cuya madre había recibido el beneficio a sabiendas de que ella se había divorciado y que en ningún momento es pertinente o es legítimo que se le dé. Así otros, ¿no? Otros familiares del presidente, inclusive de la dictadura. Nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy, señoras y señores oyentes. Esto es